Y como les prometí que vamos a seguir hablando de temas importantes que de repente se quedan más abajo en la agenda pública, está junto a nosotros ya amigo de la casa y amigo mío también, compañero de oficina. Está con nosotros Bastián Romero, economista, investigador de la Fundación para el Progreso. Bastián, bienvenido a Llegó la Hora. Muchas gracias, Mara. Feliz de estar acá de vuelta. Oye, Bastián, en economía siempre están pasando cosas. Acércate un poquito. En economía siempre están pasando cosas y la verdad es que, vimos este fin de semana una videocolumna tuya muy interesante que hablaba sobre el empleo público. Muchas veces se habla sobre la tasa de desempleo, cómo está el empleo en Chile, en el fondo, hablando del empleo privado, y muchas veces vemos que esos números no andan bien, pero el Estado empieza a engordar y el empleo público empieza a subir. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué detectaste? ¿Qué dicen las cifras respecto a eso? Claro, ¿cómo es la cosa? Si ¿Cómo es la cosa? El empleo se supone que está tan mal en Chile, que está bajando la tasa de empleo. No tenemos los trabajadores suficientes, pero resulta que el Estado está creciendo, siguen habiendo más empleados, más funcionarios públicos. Bueno, yo hice la comparación, vi los números como ¿qué tal sería la tasa de empleo si es que dejáramos fuera a los funcionarios públicos, si es que los ignoráramos? La tasa de empleo caería a tasas más rápidas que como cae en forma general, es decir, incluyendo los funcionarios públicos. Y esto es porque el Estado está creciendo mucho, está aumentando rápidamente su contratación de empleados públicos y es una tendencia que ha venido creciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, si comparamos los datos desde 2010, vemos que los funcionarios públicos del gobierno general, es decir, los que incluyen municipalidades, gobierno central, todo eso, han subido 60% comparado con el empleo privado, que solo ha subido un 30%, de hecho un poquito menos de la mitad que los públicos. El empleo privado sigue siendo mucho más grande que el empleo público, eso es en todos los países. Pero no podemos ignorar que el empleo público está subiendo demasiado rápido, el Estado está creciendo demasiado rápido. Y de hecho, si solo miramos el gobierno central, que son la presidencia y ministerios y otro tipo de organizaciones como adyacentes a los ministerios, se ha duplicado desde 2010 la cantidad de funcionarios públicos que trabajan ahí. Se ha duplicado desde 2010, o sea, en los últimos 14 años. Y uno podría decir, bueno, pero el país también ha crecido, tenemos más personas, entonces esto es como injusto porque claro que van a haber más personas trabajando en el Estado, si Chile tiene más trabajadores. Entonces tenemos que hacer la comparación, para hacerlo de forma más rigurosa, entre como qué tanto han crecido los funcionarios públicos en relación a los trabajadores chilenos, no a la población entera, así como porcentaje del empleo total. Pero en ese caso también han crecido de forma desproporcionada comparado con los privados. Han crecido un 60% desde 2010 en el gobierno central. Oye, qué tremendo. Y en el fondo hablamos, cuando hablamos de este empleo, ¿dónde se ha podido identificar más o menos donde más que las municipalidades? Hemos visto muchas, supimos que en Santiago, por ejemplo, se habían multiplicado bastante los empleos. Hablaste también que habían ciertas instituciones donde prácticamente 2/3 de los gastos eran en personal. Sí. ¿Cómo? Me cuesta entender que en el fondo de una institución pública los recursos sean más hacia adentro de la institución que hacia el bienestar social que supuestamente debe entregar. Sí, eso es extraño. Hay algunos programas estatales o algunas subsecretarías donde es como un poco más normal que se destinen mucho de su presupuesto solo al pago de personal por la lógica de la subsecretaría, como por ejemplo la de Relaciones Exteriores. La de Relaciones Internacionales, la SUBRAI. Y hay otras, como el Instituto Nacional de la Juventud, que no es normal que se pague tanto en funcionarios públicos que trabajan en ese instituto, porque no estamos contando con personas que quizás son con doctorados y que vienen de las mejores universidades, son funcionarios públicos comunes y corrientes. Y el Instituto Nacional de la Juventud no está de lo mejor evaluado, no es el instituto, la organización del gobierno que mejor le va tampoco. Y este programa del gobierno destina, como tú decías, 2/3 de su presupuesto a pagar personal. Eso es lo que dice en la propuesta de presupuesto 2025. Ahora se está evaluando, se está discutiendo en la Cámara, pero
Hay varios de estos, también está el INDAP, Instituto Agropecuario, que destina, si no me equivoco, el 80%. 80%. A pagos de personal. Wow. Por ahí. Oye, Bastián, corrígeme si me equivoco, pero cuando uno piensa en el progreso de los países, en el desarrollo, en el crecimiento económico, en gran parte uno de los roles que podría tener el Estado dentro de eso sería la inversión en infraestructura, desarrollo, carretera, cosas que generan empleo, cosas que generan licitaciones, inversiones extranjeras, nacionales, etcétera. Pero cuando vemos cómo ha funcionado el gasto, es precisamente donde más ha aumentado es en contrataciones versus en inversión en infraestructura. ¿Es tan así? ¿Cómo debiese ser la proporción para que el Estado colabore con ese crecimiento económico? Sí, hay ciertas cosas en las que el Estado puede ayudar a que crezca la economía, además de entregar estabilidad al país y tener... Claro, no tener trabas, estabilidad, no cambiar las reglas del juego, tener una incertidumbre baja. El Estado también puede destinar un porcentaje de su gasto, y hay que ser bien claro aquí en que su gasto en realidad es su administración de la plata de todos nosotros que pagamos con impuestos, no es que el Estado saque plata de cualquier parte. Lo puede destinar a inversión. Una parte la destina a personal, a sus funcionarios, otra parte la destina a inversión. La inversión, en general, si nos vamos como muy hacia atrás, a los años 90, ha crecido la inversión pública, pero en los últimos años ha estado estancada y de hecho ha ido bajando un poco. En cambio, la remuneración a personal solo sube. No es que necesariamente sea donde más se gasta, pero si vemos la tendencia, vemos una tendencia clara de crecimiento. Y si ya nos comparamos con otros países, como por ejemplo, países que tienen estados mucho más grandes, como Noruega, Dinamarca, Suecia, si no me equivoco, ellos tienen estados mucho más grandes porque gastan mucho más como gasto público que Chile, y ellos destinan menos de una menor cantidad de su PIB o de su gasto total al pago de funcionarios. Es decir, hacen más con menos plata. O sea, son más eficientes. Son más eficientes. Mira qué interesante, porque siempre se hacen estas comparaciones, bueno, pero que imagínate, estos países que son súper desarrollados tienen estados mucho más grandes, pero claro, estados mucho más eficientes que no están llenándose de sueldo y de gente, y que en el fondo están invirtiendo en otro tipo de gasto público. Qué interesante. Oye, hay hartos temas, y precisamente ahí, como hablando de la inversión, quería preguntarte un poco a raíz de las declaraciones del presidente Boric, y también un poco se sumó hoy día el ministro Grau. El presidente dijo que los empresarios en Chile, los inversionistas en Chile, tenían un cierto pesimismo ideológico, fue la palabra que usó, el concepto que usó, y por eso no estaban invirtiendo. Un poco para entender cuáles son las motivaciones reales que tienen los empresarios y los inversionistas para emprender, y si evidentemente si hay algún tipo de sesgo ideológico que pueda entrar en la ecuación. Claro, aquí lo que está haciendo el gobierno es tratar de instalar una cierta diferencia entre quienes estarían invirtiendo desde Chile, inversionistas chilenos versus inversionistas extranjeros, y que al parecer se motivan por distintas cosas. Pero eso no es así. Si los empresarios lo que buscan es hacer buenos negocios, buscan rentabilidad, buscan generar ganancias, buscan buscar proyectos y hacerlo rentable, tomar riesgo y hacerlo rentable de alguna u otra forma. El que los extranjeros estén invirtiendo en Chile no nos dice, no dice la historia completa. Puede ser muy bueno, genial, que entre plata a Chile, a nuestros negocios, que se creen empresas y que esas empresas después creen empleo. Pero si nosotros miramos el dato duro, que es la formación bruta de capital fijo, que es la inversión que se hace en Chile, más la que llega desde el extranjero, y se traduce en maquinaria, equipos, en cosas físicas, inversión tangible que se puede ver, se puede tocar, eso ha disminuido en los últimos años, viene en una clara tendencia a la baja. Y las proyecciones que en 2024 va a caer, en 2025 se supone que va a remontar, pero hace tiempo que se viene diciendo el próximo año va a remontar. Y las proyecciones no han andado muy buenas. No por criticar al ministro Marcel, pero sus proyecciones hasta ahora no han andado muy certeras. Exacto. Y eso hace mucho tiempo se viene diciendo que ya el próximo año sí va a estar mejor. No, el próximo año. Entonces,
esa credibilidad un poco está como perdiéndose, porque la inversión no está respondiendo como se supone que debería responder según lo que proyectan las cifras oficiales del gobierno. Uh-huh. Oye, y en ese sentido, ¿qué pasa con los impuestos? Porque muchas veces no se mete en la ecuación, porque siempre estamos tratando de hacer reformas tributarias, que todos los economistas, especialistas dicen que entre más impuestos le cobran a las personas, o a las empresas en realidad, menos incentivos tienen para invertir, y sobre todo inversionistas extranjeros. ¿Existen diferencias entre las tasas que pagan las inversiones nacionales con las internacionales, extranjeras, y cómo estamos a nivel comparativo en cuanto a los impuestos a las empresas, pensando en querer competirle a otros países con que los inversionistas lleguen para acá? Sí, existen ciertos tipos de beneficios que algunos países pueden tener para que llegue la plata a Chile, pero el número que debemos mirar y el que se le aplica a la mayoría de las empresas es la tasa de impuesto corporativo, que en Chile es de un 27%. Eso es muy alto si lo comparamos con países que son más amigables con la inversión. Si vemos países asiáticos, ellos tienen tasas bajo el 20% a las utilidades de la empresa. Estados Unidos, los países ya desarrollados que son más amigables con la inversión, pero que también tienen un Estado grande que igual mete las manos, como Estados Unidos, los países europeos. En general, la OCDE también tiene una tasa en promedio de 23%. Estados Unidos un poco más alta, pero igual Chile le gana a todos esos países. Tiene tasas de impuesto corporativo mucho más parecidas a países africanos, muy poco amigables con las empresas, que a la OCDE, que es con quien nos deberíamos tratar de acercar. Oye, y en ese sentido, ¿cuáles serían, como pensando en... Uno dice, ya, se vienen elecciones, se viene un cambio de gobierno, para fomentar el crecimiento, la inversión, ¿cuáles son como los principales elementos que tú crees que deberían estar en los planes de cualquier persona que quiera llegar a la presidencia o ser el próximo gobierno, con el objetivo de mejorar el nivel de crecimiento económico? Porque finalmente hemos visto que había un decrecimiento importante de la tasa de crecimiento económico en los últimos 10 años, a raíz de distintas reformas o distintas maneras de lidiar con los impuestos, etcétera. ¿Cuál para ti serían como los principales elementos que deberían existir en un proyecto país que implique foco en el crecimiento económico? Eso ya está calculado hace mucho tiempo. El crecimiento son dos cosas: trabajo más inversión, y eso se le agrega a la productividad. Por un lado tenemos el trabajo. Necesitamos hacer que haya más trabajadores. Chile ya está muy atrasado en cumplir con las tasas de empleo y de fuerza laboral, de participación laboral que tenía antes de la pandemia. Que por cierto, como nuestra economía ya se estaba estancando, no eran tan ejemplares nuestras tasas antes de la pandemia, pero ahora son incluso peores, no se han recuperado a esos niveles. Entonces tenemos que ponerle más énfasis al trabajo. Hay varios grupos que están rezagados, como los jóvenes y los mayores de 50, 55 años. La forma de mejorar eso es flexibilizar el trabajo. Así se hace más fácil para las personas que tienen más difícil acceso al trabajo, como los mayores de 55 años. Difícil que una empresa quiera contratar a alguien mayor de 55 años que quizás no es tan productivo y le tiene que pagar el sueldo mínimo de 500,000 pesos, que es muy caro. Entonces, quizás hay personas de más de 55 años que estarían dispuestas y felices de trabajar por menos del sueldo mínimo, y una empresa que sería feliz de contratarlos por eso. Pero en cambio, el sueldo mínimo crea como una ineficiencia en el mercado que no permite que dos entidades, la empresa y el trabajador, se pongan de acuerdo y trabajen, ¿sí? Claro. Intercambien bienes y servicios. Entonces, por un lado, tenemos que hacer menos rígido el mercado laboral para mejorar el trabajo. Esa es una pelea tremendamente ideológica, porque claro, parece sentido común, y uno cuando ha podido ver, por ejemplo, el mercado laboral de Estados Unidos, que funcionan por horas, el pago, los sueldos son por horas también, permite, de hecho, bueno, a mí me tocó cuando yo vivía en Estados Unidos, poder uno ajustarse a los horarios disponibles que uno tenía, según el estilo de vida, según las necesidades también, y cuánto estaba dispuesto a trabajar para ganar cierta cantidad de plata. Y eso permitía bastante flexibilidad y negociación entre empleador y empleado.
pero pasa... Hay una discusión ideológica en torno a que la flexibilidad laboral pasa a ser como precariedad laboral. Sí, es que eso pasa cuando el mercado laboral es muy rígido. Cuando tiene un exceso de regulaciones, lo que menciono del sueldo mínimo, además el máximo de las horas que se pueden trabajar a la semana, que se redujo ahora de 45 a 44 horas y que se va a seguir reduciendo, y que más encima con el reglamento que se aplicó al respecto, se hizo más difícil que los empresarios hicieran como la transición de las 45 a las 44 horas de forma más saludable para la empresa. Porque ya no pueden dejar de trabajar ciertos minutos cada día para completar esa hora que menos que tienen que trabajar las personas. Pero por otro lado están las inversiones, también lo que hablábamos antes, el capital, una parte muy importante del crecimiento económico, una parte muy importante del PIB, y es también el que se usa para crear esas empresas que después crean empleos. Y para eso se necesita ser amigables con quienes invierten. Los inversionistas evalúan un país, ven, por un lado, cuál es la tasa de impuestos corporativos, que como dijimos en Chile es muy alta en relación con otros países, y por otro lado también ven la incertidumbre que tiene el país. Entonces, ellos no solo buscan cuál es el país que le ofrece el menor precio en cuanto a impuestos, sino que también ven cuál es el país que le ofrece más estabilidad, que no le va a cambiar las reglas del juego, que no va a cambiar la constitución, que no... Necesitamos un país que mantenga una línea para que el inversionista se sienta seguro de poner la plata. Entonces, Chile no está haciendo ninguna de esas dos cosas. Por un lado, tiene una tasa de impuesto corporativo muy alta, y por otro lado, tiene una incertidumbre que solo sube y sube. Y no parece haber un interés por parte del gobierno de crear este ambiente de estabilidad para darle esta seguridad a los empresarios de que traigan la plata acá. Bueno, qué interesante ir resolviendo algunas de las dudas en base a las polémicas que hemos tenido estos días de los alegatos del presidente, del ministro de Economía hacia los empresarios, para entender un poquito más el escenario. Queríamos agradecerte, Bastián Romero, economista y investigador de la Fundación para el Progreso, por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias a ti, Mara. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.